19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Amixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Las noticias nacionales advertían a la población. Las noticias nacionales daban su versión. Seguí mirando el noticiero. Aseguraban una suba de precios, pero nunca acusan a nadie, nunca nombran a los necios. Las noticias nacionales mantienen su posición. Las noticias nacionales sirven a la explotación. En esta pausa del noticiero puedo vaciar mi cenicero de maldito anuncio de jabón. Me quedé dando las señales, que ya todo aquí se está hundiendo todavía, presidente. Sigue diciendo que basta, 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 basta. 4 minutos pasan de las 7. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Informativo de cierre. Venimos siempre después de las ganas y venimos a alterar ese ambiente, ese clima que se genera, a dar sobre todo malas noticias, ¿no? Porque los informativos generalmente quedan. Y bueno, sí. Malas noticias. Sí. Malas noticias, pero de una muy buena forma. Ah, bueno. ¿O no? Sí, sí, Hoy, sí. Eso intentamos, por lo menos. Sí, sí, sí. Venimos con ganas. Exactamente. Después de las ganas y con ganas. Bueno, pude ver poco del Mundial hoy, estoy bastante frustrado, no pude ver ningún partido. Puedo repasar los resultados si es lo que estás esperando, Sofía. Sí, me muero de ganas porque yo tampoco vi nada. Lo que se espera de nosotros es eso. En el día de hoy, bueno, sobre la 1 de la mañana terminó Austria-Jordania. Austria le ganó 3-1 a Jordania. Sorprendió el Congo, República Democrática del Congo, empatando 1-1 con Portugal. Y en este instante acaba de terminar un partidazo que, por supuesto, no vimos. Inglaterra le ganó 4-2 a Croacia y hoy quedan 2 partidos. A las 8 juega Ghana-Panamá. En Panamá recordemos que el golero suplente, generalmente no entra, pero es el golero integrante del plantel de Panamá, nosotros que el golero de Nacional, Luis Mejía. Así que tenemos un conocido ahí en Panamá como para que nos dé ganas de hinchar por Panamá. Y a las 23 horas, Uzbekistán, Colombia cerrarían la primera ronda de partidos de todos los grupos. Mañana se da vuelta la maquinita y empiezan a jugar los segundos partidos. Así que ya mañana tenés, por ejemplo, un Sudáfrica, República Checa, un Suiza-Bosnia, un Canadá-Qatar, un México-República de Corea. Y esa es la grilla de partidos para mañana, jueves 18. Así que así están las cosas en el Mundial. Partidazo entonces que nos perdimos y que nos va a marcar la música de hoy. Hoy vamos a escuchar música de Inglaterra. Ah, es así. Según el partido del día es la música que vamos a escuchar. Y es lo que inspira. Me parece muy bien. Me quedaba más fácil poner música de Inglaterra que de Croacia. Claro, tiene sentido. Y bueno, además Inglaterra es el vencedor, así que vamos a escuchar y ahí compartimos gustos en común. Ya lo saludo con Fran, que nos llevamos un par de décadas, pero compartimos una banda en común, Oasis. Ale también comparte, no, Ale no comparte, no. Dice. Ya lo saludamos a Ale, a Joaquín no lo saludamos porque no está en este momento, pero está, salió y va a volver. Y está Malena ahí, apoyo logístico, sí. Podemos decir, apoyo logístico, Malena Lizarazu, de casi se quiere mañana. Informar, Malena, lo que pasa. Ah, claro, quiere estar al tanto exactamente. de lo que sucede. Me parece muy bien.
Hoy vamos a tener una entrevista en vivo, nos vamos a poner más serios. Venimos de un par de semanas ya de un conflicto que tiene que ver con los transportistas de carga y con un grupo de ellos autoconvocados, que son muchos grupos de autoconvocados, grupos diferentes que los une algo en común, que es la oposición a esta guía tan polémica, esta guía electrónica que los obligó o los llevó a movilizarse la semana pasada, pero si empezás a deshilachar esa madeja de grupos, bueno, hay otros intereses, hay intereses particulares entre cada uno de ellos, y prometíamos ayer hacer 2 programas relacionados al tema y buscarle el punto de vista político, qué está sucediendo a nivel parlamentario. O sea que hoy vamos a recibir a un diputado del oficialismo, a Pablo Intamuzú, diputado del Frente Amplio, que es el vicepresidente de la Comisión de Transporte, y mañana vamos a recibir al diputado del Partido Nacional, Olaizola, que es el presidente de la Comisión de Transporte del Parlamento. Según entiendo, hoy recibían a algunos de los autoconvocados, así que bueno, vamos a estar hablando de ese conflicto en informativo de cierre en el día de hoy. Todo eso después de los titulares. Quienes quieran mandar algún mensaje, ¿te lo acordás de memoria el teléfono? 099-891-888. El 888, así ese número, ese cierre es fácil, así que bueno, si nos quieren mandar algún mensaje lo pueden hacer. Si nosotros tenemos tiempo lo vamos a leer al aire, si no siempre los leemos, por supuesto. A alguno le mandamos algún corazoncito, alguno, sí, claro. Alguno que nos da palo no le contestamos. Sí, no entramos en polémica tampoco. Pero bueno, es momento a las 19:09 de entrarle a las noticias. Vamos a esos titulares con canciones de Oasis. Titulares. Horas y 9 minutos, sonando Oasis entonces, la última gran banda de rock and roll, por lo menos es lo que dicen mucho, y es un pensamiento al cual adhiero. ¿Vos cómo te llevas con los Oasis? No tengo tanto vínculo, la verdad. No tenés vínculo. No. Me caen bien igual. ¿Te caen bien? Sí, me caen bien. Si me pones esa canción, me gusta, la disfruto, pero capaz que no los pongo. No los tenés en tu playlist. Exactamente, digamos. No aparecen en tu playlist. Bueno, van a aparecer en la playlist informativa del cierre del día de hoy y van a servir para abrir esta noticia que tiene que ver con lo que estábamos hablando hoy, una nota que dio Valeria Zuccasi, que se expresó sobre la subsecretaria de Relaciones Exteriores, que se expresó sobre esta guía polémica. Hoy estuvo aquí en la mañana de La Diaria, más precisamente en Panorama Informativo. Yo me olvido que hay un programa que se llama La Mañana de La Diaria, en el programa que lo antecede, el programa conducido por Yamila Silva y por Maggie Correa, y allí la vicecanciller dijo que los acuerdos internacionales de comercio comprometen a Uruguay a garantizar trazabilidad. La vicecanciller se refirió este miércoles en Panorama Informativo a las movilizaciones de transportistas autoconvocados que tuvieron lugar en distintos puntos del país en los últimos días para oponerse a la guía electrónica de carga que impulsa el gobierno. Y aunque sin defender expresamente la guía tal como está elaborada, la jerarca señaló que la trazabilidad de la mercadería es un tema al que nuestro país deberá prestar especial atención si quiere seguir integrando el mundo. Vamos a escuchar entonces lo que desarrollaba hoy más temprano en Panorama Informativo. El historial de Uruguay en Europa es el de un país que es prolijo. Entonces, cada vez que pasa algo que hace ruido, te encuentran un cargamento con droga o algo, eso le afecta mucho a la credibilidad uruguaya, o si encontrás un residuo de medicamento, o si te pasás de algún límite permitido. Entonces, a partir de ahora, Uruguay va a tener que ser
muchísimo más prolijo de lo que yo entiendo que ya es, y este tipo de cuestiones como asegurar la trazabilidad, después cuál documento es, qué no es, y digo, eso obviamente que no nos corresponde decirlo a nosotros desde la Cancillería, y son discusiones que el Ministerio de Transporte está teniendo y que la propia ministra, si hay alguien que es capaz de resolver esto es la ministra de Transporte. Van a tener que encontrar la forma ellos, pero sí hay que entender que en estos acuerdos el tema de la trazabilidad entera, ya no la trazabilidad como la pensamos para las vacas, exacto, y la carne, sino la trazabilidad entera del producto es fundamental, mucho más en el contexto de una Unión Europea que está instalando debates relativos a este concepto del certificado libre de deforestación, que es pura y dura trazabilidad que te demuestra que desde el lugar en donde producís hasta que lo cargaste en el puerto, vos tenés que mostrar todo lo que sucedió. Cuantos más acuerdos negociemos, cuanto más generemos de oportunidades para el sector productivo, más controles vamos a tener que tener. Eso es así en el mundo, eso es así en el mundo integrado. Si uno se quiere integrar al mundo, si uno quiere proveer insumos, si uno quiere proveer alimentos, la seguridad y la trazabilidad de lo que está proveyendo es esencial para que esos mercados elijan a Uruguay y no elijan a toda la competencia que podrían elegir. Allí la teníamos entonces a la vicecanciller y cambiamos de tema. Esto se conoció hace unos días y ya está generando polémica. La Corte Electoral exigirá huellas para habilitar plebiscitos y colectivos advierten que se cambian las reglas sobre la marcha. En marzo de este año, la Corte Electoral adoptó un nuevo reglamento para la recolección de adhesiones destinadas a promover plebiscitos. Ahora se exigirá, además de la firma, la impresión de la huella dactilar. Desde el organismo se entiende que la modificación aportará mayores garantías a los ciudadanos que adhieren a las consultas populares, luego de que en las últimas iniciativas se invalidaran un número significativo de firmas. El movimiento Paysandú Soberano UPM2 No, que se opone a la construcción de la planta de hidrógeno verde de la empresa GIF Global en ese departamento, ya entregó más de 17.000 firmas a la Junta Departamental de Paysandú. Leonardo Velassi, integrante del movimiento, dijo a La Diaria que confían en que no hay forma de que la Corte Electoral pueda decir que nuestras firmas están dentro de esta resolución, ya que el proceso de recolección se inició en mayo de 2025 y hasta esta semana estaban en total desconocimiento de dicha modificación. En ese sentido, Cecilia Sánchez, integrante del PIT-CNT, dijo a La Diaria que la modificación cambia las reglas del juego sobre la marcha. Consultado sobre esta y otras iniciativas en marcha, el ministro de la Corte, José Corseñac, dijo que eventualmente, cuando se presenten las adhesiones, el organismo evaluará si se admiten o no. Bueno, falta muy poco para uno de los juicios que seguramente va a concentrar más la atención de la comunidad, de lo público, el juicio a Gustavo Penadez, y hay una nueva vuelta de tuerca. La justicia confirmó el archivo definitivo de la denuncia contra la exfiscal del caso que involucra al exsenador. La justicia confirmó el archivo definitivo de la denuncia penal contra la exfiscal del caso de Penadez, Alicia Ghione, que según informó El País, el fiscal Enrique Rodríguez revisó la investigación que había llevado adelante su colega Gilberto Rodríguez y ratificó la decisión de cerrar el caso, por lo que la resolución ya no podrá ser revisada nuevamente. La denuncia había sido presentada por los abogados defensores de Penadez, Laura Robato y Homero Guerrero, quienes cuestionaron una serie de presuntas irregularidades en la actuación de Ghione. Tras un primer archivo dispuesto por Fiscalía, la jueza suplente Gabriela Aspiros ordenó que un nuevo fiscal reexaminara dos aspectos puntuales de la investigación antes de adoptar una decisión definitiva. Uno de los puntos analizados era si Ghione omitió denunciar material de pornografía infantil hallado en el celular de Jonathan Mastropierro. El otro estaba vinculado a la entrega de discos duros con información de la causa a Federico Rodríguez, un policía condenado por la denominada trama para favorecer a Penadez. Según informó El País, Enrique Rodríguez concluyó que no hay elementos para demostrar que Ghione hubiera visto ese material y tampoco encontró evidencia suficiente de una actuación irregular en el manejo de los archivos, por lo que resolvió confirmar el archivo definitivo de la causa.
Se lanzó una nueva etapa del Plan Más Barrio, en este caso fue en Las Piedras. Allí estuvo el presidente de la República, Yamandu Orsi, y volvió a señalar la lentitud en los procesos de regularización. El presidente Yamandu Orsi participó este miércoles del inicio de las obras del Plan Más Barrio en el barrio Corfriza, en Las Piedras, una de las primeras zonas priorizadas por el gobierno para intervenir este año. Según informó El País, el programa busca mejorar las condiciones de vida en 21 barrios del país afectados por situaciones de vulnerabilidad social y la presencia del crimen organizado. Recordemos que hace un par de semanas el Más Barrio se lanzó en esta nueva etapa en Cerro Norte, en Las Piedras, y durante la recorrida Orsi señaló que los reclamos de los vecinos siguen siendo los mismos que recibía cuando era intendente canario y apuntan principalmente a la regularización de los asentamientos. El mandatario reconoció que se trata de procesos demasiado lentos y sostuvo que a pesar de algunos avances, todos los gobiernos han tenido dificultades para resolverlos con mayor rapidez. Según consignó El País, el presidente remarcó que el plan no se limita a mejorar viviendas, sino que apuesta a una intervención integral que incluya calles, plazas, policlínicas y presencia policial permanente. Además, aseguró que estas acciones contribuyen a fortalecer la convivencia social y que la violencia es un fenómeno que excede a los barrios y atraviesa distintos ámbitos de la vida cotidiana. En la actividad también participaron el intendente de Canelones, Francisco Legnani, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y los ministros Carlos Negro y Tamara Paseiro. El Ministerio de Salud Pública habilitó a médicos y licenciados en enfermería a aplicar vacunas en situaciones específicas. El Ministerio de Salud Pública aprobó una ordenanza que habilita a médicos y licenciados en enfermería debidamente registrados y autorizados a administrar vacunas en determinadas circunstancias definidas por la autoridad sanitaria. Según informó La Diaria, la medida busca fortalecer el acceso equitativo a la vacunación y ampliar la capacidad operativa del Sistema Nacional Integrado de Salud. La disposición se aplicará en campañas nacionales prioritarias, brotes epidémicos, situaciones de emergencias sanitarias, localidades con falta de personal habilitado para vacunar y servicios de maternidad o atención neonatal cuando sea necesario garantizar la aplicación oportuna de las dosis correspondientes. Los profesionales deberán cumplir con los protocolos técnicos vigentes, incluyendo la conservación de las vacunas, la cadena de frío y el registro en el sistema informático de vacunación. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, señaló que esta modificación era un cambio que se venía trabajando desde hace años y sostuvo que la medida permitirá sacar burocracia para facilitar el acceso de las familias a la vacunación. Según consignó La Diaria, la jerarca recordó además que desde 1974 las vacunas han evitado alrededor de 154 millones de muertes en el mundo y destacó su importancia como herramienta de prevención individual y colectiva. Y bueno, vamos a una consecuencia no esperada de lo que está sucediendo en el Mundial. Uruguay firmó un acuerdo de cooperación deportiva con Arabia Saudita durante precisamente el Mundial y en la sede donde están precisamente también, o donde debutaron Arabia Saudita y Uruguay en ese partido que se disputó el día lunes. El gobierno uruguayo firmó en Miami un acuerdo de cooperación deportiva con Arabia Saudita en el marco del Mundial 2026, con la mirada puesta en futuras sinergias entre el Mundial 2030 y el Mundial 2034. Según informó Búsqueda, la firma estuvo encabezada por el secretario nacional de Deporte, Alejandro Pereda, junto a autoridades saudíes y contó con la participación del canciller Mario Lubetkin, quien representó a Uruguay ante la ausencia del presidente Yamandu Orsi. Recordemos que la semana pasada se hablaba de que si Orsi iba, que al final dijo que no, que mandó al Senado la información de que no iba a concurrir finalmente, y bueno, la representación uruguaya estuvo encabezada por el canciller. El acuerdo, vamos a ahondar un poco, busca facilitar la cooperación entre ambos países en distintas áreas vinculadas al deporte como infraestructura y organización de grandes eventos. Según consignó Búsqueda, el gobierno y la AUF ven en este vínculo una oportunidad para explorar inversiones privadas destinadas a la remodelación del Estadio Centenario, una obra que demandará unos 180 millones de dólares para cumplir con las exigencias de la FIFA de cara al Mundial 2030. Mario Lubetkin señaló que este entendimiento forma parte de un proceso que comenzó en 2025 y destacó que Uruguay está trazando el camino hacia donde quiere llegar. Además del Mundial, ambos países abordaron la participación uruguaya en la Expo 2030 de Riad, una exposición
exposición internacional en la que Arabia Saudita prevé invertir unos 7.800 millones de dólares y que el gobierno uruguayo considera una instancia estratégica para fortalecer los vínculos políticos, comerciales y de inversión con el país asiático. Con esta noticia nos vamos a la pausa, cerramos el primer bloque y después venimos con más información en Informativo de Cierre. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Bueno, vamos con todo, ¿eh? 2 cimientos van acá y 2 acá. Ponete por los cimientos, muy firme quedarán. La obra que vos ves, seguro queda acá. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamascerca.com.uy y sumá chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamascerca.com.uy. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal, seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. La Diaria Radio 97.9. La Triple Nelson vuelve a la trastienda presentando temas de su nuevo disco de amor, de locura y de guerra, más los clásicos de siempre. Sábado 15 de agosto, la trastienda Montevideo, 20-30 horas. Banda invitada, Vientos de Libertad. Entrás a la venta en Pass Line. Esta promo te está llamando. Si tenés un plan de internet hogar de Antel, tenés 3 meses de plan premium de Disney Plus sin costo adicional para que vivas los mejores partidos, los deportes en vivo de ESPN y tus series y películas favoritas. Además, llevas un Antel Box a mitad de precio para convertir tu TV en un Smart. Pedilo ahora en antel.com.uy. Antel, el futuro lo creamos juntos. Minutos pasan ahora de las 7 de la tarde de este 17 de junio del año 2026. En minutos nos vamos a meter con esta entrevista central con el diputado Pablo Intamuzú. Vamos a tomar como puntapié inicial esta polémica guía electrónica de carga que provocó esa serie de paros en todo el país, de concentraciones, de transportistas autoconvocados que responden a varios grupos. Un tema que se está tratando también en la Comisión de Transporte. Algunos fueron recibidos por Orsi, otros fueron recibidos por la ministra de Transporte, otros fueron recibidos en el Parlamento. En la semana pasada, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, junto a un grupo de legisladores de la oposición, recibieron a otro grupo de estos autoconvocados.
todo en medio de esta polémica que se armó con el lanzamiento de la guía, pero que trasciende ya a la guía y se suman más reclamos. Bueno, lo vamos a estar hablando con el legislador en minutos. Antes vamos a tirar algunas noticias más, si Sofía está de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y la audiencia suponemos que también. Sí. Queremos que suponer que también. Bueno, vamos a Brasil. La Corte Suprema de aquel país condenó a Eduardo Bolsonaro por hacer lobby en Estados Unidos a favor de su padre. La Corte Suprema de Brasil condenó a Eduardo Bolsonaro a 4 años y 2 meses de prisión en régimen semiabierto por haber realizado gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para intentar frenar el juicio por golpismo contra su padre Jair Bolsonaro. Según informó el Observador, los magistrados entendieron que el exdiputado utilizó su posición política para presionar a funcionarios brasileños a través de acciones de lobby en el exterior. Además de la pena de prisión, Eduardo Bolsonaro fue inhabilitado para presentarse a cargos electivos durante un máximo de 8 años. El tribunal concluyó por unanimidad que el dirigente interfirió de forma ilegal en un proceso judicial interno. El juez Alexandre de Moraes sostuvo que no es función de un diputado federal brasileño hacer lobby en el exterior contra su propio país. Eduardo Bolsonaro, que reside en Texas desde febrero de 2025, rechazó la sentencia y aseguró que se trata de una maniobra para excluirlo de las elecciones de octubre. Según consignó el Observador, el dirigente había mantenido reuniones con congresistas republicanos y funcionarios de la Casa Blanca para promover sanciones contra magistrados brasileños. La resolución fiscal se da en plena campaña electoral brasileña, en la que su hermano Flavio Bolsonaro se perfila como candidato para disputar la presidencia frente a Lula da Silva. Sí, hubo algunos cambios en lo que son las encuestas de opinión de estos últimos días, de estos últimos tiempos, en una disputa que venía cabeza a cabeza, luego de algunos hechos que lo vinculan a Flavio Bolsonaro con un banquero que está procesado. Bueno, empezó a cambiar esa situación, Lula se empezó a despegar, algunas encuestas ya le están dando que podría llegar a ganar en primera vuelta, pero bueno, sin duda el continente se juega mucho en las elecciones de octubre en Brasil, en un año donde está plagado de elecciones en esta parte del planeta. Recuerden, el domingo se decide la situación de Colombia, probablemente el lunes tengamos un reflejo de lo sucedido en la segunda vuelta, donde los colombianos van a votar entre Abelardo de la Espriella, el candidato ultraderechista, y Iván Cepeda, el candidato de la izquierda. Pero mirá esta noticia, The Washington Post eligió la camiseta de Uruguay, la nueva, la celestita clara, como la mejor del Mundial 2026. Es para festejar, no habremos ganado el partido, pero en cuanto a la moda venimos No bien. ganaremos el Mundial, pero bueno. Pero tenemos la camiseta más linda. Es hermosa la camiseta nueva, a mí me encanta la celeste pálida. La camiseta titular de la selección uruguaya fue elegida como la mejor del Mundial 2026 por el diario estadounidense The Washington Post, que elaboró un ranking con las 11 casacas más destacadas del torneo. Según informó la diaria, la selección estuvo a cargo de la periodista especializada en moda, Ashley Fiters-Malloy, quien calificó el diseño celeste como ultra elegantes. Tomás, ultra Topísimos. elegante. La periodista destacó especialmente el cuello y los botones blancos incorporados por Nike, inspirados en la camiseta que Uruguay utilizó en los Juegos Olímpicos de 1924, nuestra primera estrella además, cuando obtuvo su primer gran título internacional. Fiters-Malloy aseguró que el diseño tiene un aire clásico y sofisticado y señaló que parece algo que podría usar un joven príncipe o un niño francés. Bueno. Tiene que ser un niño, pero francés. Claro. No la ven un niño corriendo en un barrio Y acá. un príncipe, pero joven. Uruguayo, claro, también, ¿no? Es específico. Ahí es un poco más polémica esa caracterización, pero bueno, se la vamos a llevar por el lugar donde nos puso. Bueno, ¿no? muchas gracias. Según consignó la diaria, el segundo lugar del ranking fue para la camiseta titular de Alemania y el tercero para la alternativa de España. La lista también incluyó diseños de Sudáfrica, Curazao, Escocia, Irán, Senegal, Túnez, Bélgica y Arabia Saudita, en una selección que combinó criterios deportivos, históricos y estéticos. Bueno, con eso cerramos nuestro informativo de cierre en cuanto a los titulares, en cuanto a las noticias. Ya vamos a ingresar entonces en nuestra entrevista del día de hoy. Ya está el legislador, el diputado Pablo Intamusu, diputado del MPP, vicepresidente de la Comisión de Transporte de la Cámara Baja. Vamos a estar hablando de la polémica guía electrónica
electrónica de carga y de todo lo que sucedió alrededor del intento de su implantación. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina. Tras el Brexit, ¿se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Tómate unos segundos y pensá en qué momento de tu vida estabas cuando ganamos aquellas 2 finales seguidas a Inglaterra e Italia en 2014. Ahora pensá en este momento, en los planes que tenés para ver el Mundial. Cambió un montón la vida, ¿no? Para todos esos mundiales que están por venir y para toda tu vida, tenés seguros de vida y ahorro del Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Horas y 34 minutos. Tenemos algunos de esos minutos hasta las 8 para dialogar con el legislador Pablo Intamuzú, diputado perteneciente al Frente Amplio, al MPP y además vicepresidente de la Comisión de Transporte. Pablo, gracias por estos minutos, gracias por venir hasta aquí, hasta el estudio de la Diaria Radio. Un gusto estar acá, felicitarlo por el proyecto, primera vez que estoy en estos estudios, así que buenísimo. Muchas Bien, gracias por esas palabras. Bueno, vamos a hablar a través de lo que sucedió con el intento de implementación de una primera guía electrónica de carga. Ha venido sufriendo modificaciones y lo que sucedió con esa movilización de una serie de transportistas autoconvocados que hicieron manifestaciones en diversos puntos del país, más de 30 puntos del país y un montón de grupos diferentes, ¿no? Yo escuchaba, creo que fue ayer que escuchaba a uno de ellos, a Federico Hoffman, que además pertenecía a Un Solo Uruguay, que hablaba de 34 grupos. Tengo entendido, Pablo, que en la Comisión de Transporte hoy iban a recibir a un grupo de autoconvocados. ¿Esto fue así? Sí. Arranquemos por ahí la charla. Sí, en este momento están siendo recibidos, pero por la Comisión del Senado. Ah, la Comisión del Senado. Que hay dos cámaras, sí. dos comisiones. Nosotros hoy tuvimos comisión, no estuvo el tema sobre la mesa en diputados, pero hoy estuvieron creo que desde las 10 de la mañana, y mañana va la ministra, Lucía Echeverri, temprano. También al Senado. Al Senado, la Comisión del Senado, vamos a estar por allí, obviamente. No podemos participar porque somos de otra cámara, pero podemos ir a presenciar la comparecencia. Bien, en diputados hubo una instancia
la semana pasada, no en diputados, pero sí el presidente de la Cámara, Rodrigo Goñi, recibió a uno de los grupos, quizás a uno de los que fue de los más mediáticos o de los que se vieron más videos, de esos que circulan por las redes sociales. Fueron recibidos por Goñi y por un grupo de legisladores de la oposición, algunos senadores, estaba, si no me equivoco, estaba Da Silva, estaba Botana, estaba Tabaré Viera, no sé si Falero, creo que estaba también. Pero creo que Falero no estaba. No estaba, y eso no fue muy bien visto por el oficialismo, ¿no? No. ¿Y por qué? ¿Por qué razones? Y se lo planteamos ayer en persona al presidente, a Rodrigo Goñi, porque yo personalmente estaba en mi despacho a esa hora. Me podían haber llamado perfectamente, con mucho gusto hubiéramos participado. Creo que se perdió esa oportunidad de darle esa amplitud que debe tener la Cámara, porque en el despacho del presidente de la Cámara justamente debe haber esa pluralidad, ¿no? Justamente representando lo que es todo el espectro político. Le hicimos la crítica ayer en persona al presidente. ¿Y qué respondió Goñi? Bueno, nos dijo que había recibido un WhatsApp y bueno, nos dio una explicación ahí que de última tampoco suma demasiado seguir mirando lo que pasó. En lo personal estoy más preocupado y más enfocado en tratar de darle una solución a esto y de seguir avanzando. Cuando venía para acá venía escuchando lo que dijo la vicecanciller y creo que aquí mismo mañana. Sí. La importancia que tiene para nuestro país justamente la trazabilidad, ¿no? Avanzar en ese sentido. Por supuesto que en el avance creo que todos tenemos algo para aportar, todo el sistema político y la sociedad en general. Como para conceptualizar, ¿no? ¿Cómo explicás vos cuál es el sentido de la guía electrónica? ¿Para qué sirve? ¿Qué es la guía electrónica de carga? Vos durante tu trayectoria estás muy vinculado desde la gestión al transporte, estuviste en la UNACEP, por ejemplo, también en la Intendencia, pero sí, en la UNICEF porque ya es algo a nivel nacional y estamos hablando de una guía para transportistas que circulan por todo el país, ¿no? ¿Cómo contextualizarías qué es la guía? ¿Cómo la explicarías? En realidad estamos hablando de una herramienta que está creada por ley desde el año 2001. O sea que estamos bastante atrasados en su aplicación. Han pasado los gobiernos de todos los partidos y hemos fracasado en la aplicación concreta de una herramienta electrónica que permita justamente facilitar, ¿no? Es lo que decía la ministra el otro día. El gobierno actual está embarcado en despapelar la economía en general, y esto va en ese sentido, es digitalizar y poner al servicio de la herramienta justamente todo lo que hay en el mundo digital hoy para facilitarlo. Yo precisamente preocupado por esto dije, bueno, voy a hacer una prueba, voy a bajar la guía, ¿no? Y voy a hacer la prueba de cuál es la complejidad que tiene esta herramienta que está siendo cuestionada. Y por supuesto que con las salvedades, quizás con algún error, a mí no me llevó más de 1 minuto y medio. 1 minuto y medio, los 7 pasos. Te van a decir que te la bajaste en Montevideo y que tenías buena conectividad. Sí. Y capaz que si te la bajás en el departamento de Soriano, en medio de un campo, sacando una cosecha, ponele, por decir algo, no es la misma situación. Exacto. Te sí, pueden decir eso. Es lo que se está diciendo y creo que hay una apertura y se está en un proceso. Lo que pasa que, lo decías al principio, Guille, perdona que voy a lo inicial, se está haciendo difícil poder establecer el diálogo, y se está haciendo igual. No lo dijiste tú, pero el propio presidente de la República recibió a otro grupo de autoconvocados. Nosotros en la Comisión de Transporte de Diputados el miércoles pasado recibimos a las gremiales representativas del sector, y bueno, luego surgió esta serie de grupos que yo quiero ser muy respetuoso. Yo sé que estamos hablando con gente de trabajo, con gente de laburo, y cuando estamos hablando con gente de laburo, y vuelvo a lo que me decías del trabajo o de la experiencia como regulador del transporte, no tanto en UNACEP, sino sobre todo en la Intendencia de Montevideo, y cuando uno introduce elementos nuevos tecnológicos, siempre se generan los temores, las resistencias y los intereses cruzados. Y eso creo que es natural en una democracia y se tiene que expresar de la manera que se está expresando, y creo que el gobierno está recogiendo y el Ministerio de Transporte está recogiendo una serie de cuestionamientos que creo que no hacen al fondo. Creo que nadie está diciendo, o capaz que muy pocos están diciendo,
esta herramienta no la queremos. Todo el sector, por lo menos el sector formal, lo expresaron el otro día en la comisión, incluso nos dijeron que la guía surge en aquellos años, 2001, surge como un reclamo del sector formal para que precisamente se pueda competir en igualdad de condiciones. Y cuando vamos, por ejemplo, al transporte, puedo hablar con bastante conocimiento de lo que es el transporte público en Montevideo, cuando se pusieron las máquinas en el transporte, en los ómnibus, que hoy para todos son normales, no son solamente máquinas que expiden boletos, sino que adentro de esa máquina hay una serie de elementos tecnológicos que le permiten al regulador, en este caso a la Intendencia de Montevideo, y ahora ya es a nivel metropolitano, tener esa trazabilidad, tener todos esos datos, saber los ómnibus a qué hora circulan, cuándo no circulan, si se desvían. Bueno, una cantidad de datos que son los que justamente hablaba hoy la vicecanciller, de la necesidad que tenemos de tener conocimiento y trazabilidad, en este caso, de las cargas que transitan por el país. Entonces, yo lo estoy viendo realmente con cierta sorpresa, creo que todos quedamos de alguna forma sorprendidos por cómo se plantearon algunas cuestiones, pero creo que estamos en una sociedad democrática, de plena democracia, en donde todos los intereses se expresan, y no tengo duda que vamos a estar culminando el proceso en los tiempos que irá determinando el regulador en este diálogo que está habiendo, pero tenemos que terminar en un proceso en donde efectivamente Uruguay salga de ese rezago que bien se señalaba por parte de la vicecanciller. La cito porque es la que habló más recientemente, pero estamos rezagados como país en el continente y en la región, ni que hablar, con respecto al conocimiento y a la trazabilidad de las cargas. En países vecinos como Brasil, incluso hasta la tarifa de los fletes es fijada por el Estado, ¿no? No digo que vayamos hacia eso, pero bueno, tenemos que acompasar y ponernos a tiro con los otros países. Sí, los que reclaman de todas formas son como la parte más débil de la cadena o el ecosistema de ecotransportistas, porque tenés, como decías vos, a los institucionalizados, que es la Intergremial del Transporte, el Sindicato Único de Transporte de Carga, ramas y afines, que bueno, unos son los patrones y otros son los trabajadores. Después también vuelvo a citar esa nota que le hacía Martín Rodríguez a Federico Hoffman, porque él, como transportista, hablaba de como que hay tres bloques. Uno sería ese, el institucionalizado, otros que son semi-institucionalizados, que son los subcontratados, que esas empresas grandes de repente contratan y ya tienen algún viso de formalidad, y los otros son los transportistas que salen a buscar el trabajo, que se levantan de mañana y llaman a ver si ese día se levanta cosecha o no se levanta, y que como que se consiguen el trabajo día a día. Entonces esos son los que se están quejando, la parte más débil, digamos, de todo ese ecosistema, ¿no? Exactamente. Y en un contexto que no ayuda tampoco, somos conscientes. Acaba de ocurrir la última suba del combustible por la situación internacional. Yo creo que eso de alguna forma también fue como una gotita, que lo de la guía fue como una gotita, y bueno, se generó ese malestar, y yo creo que también hay mucho de malentendido. Yo creo que hoy en la sociedad en la que vivimos estamos sobreinformados, y en esa sobreinformación, en ese volumen, ese flujo de información que circula a diario por nuestros teléfonos, creo que también esa situación no ayuda. Lo que sí ayuda es ahora, bueno, organizar el descontento, organizar los planteos, bueno, ver cuáles son realmente los planteos que se pueden mejorar. Algunos ya están tomados por el gobierno, lo ha informado la ministra y el director Felipe Martín. Se están desarrollando cambios en la aplicación, y creo que todos tenemos que estar tranquilos de que precisamente lo que ha dicho la ministra, ¿no? Esto se va a aplicar en el momento que todos entendamos que están las condiciones como para que se empiece a aplicar, y no está planteado en ningún escenario, en ningún horizonte, que haya ni controles ni fiscalizaciones hasta que eso no se desarrolle. De alguna forma, en lo que estamos y en lo que vamos a seguir es en una prueba piloto de ensayo y error y de mejoramiento y de ir escalando en esa solución final, que evidentemente todavía no está,
pero seguramente la vamos a encontrar. Le voy a hacer una pregunta al bicho político. ¿Notás, más allá de todas estas consideraciones que estábamos haciendo, que tienen que ver con esos reclamos, más justos, menos justos, pero notás algún tipo de intencionalidad entre tanto grupo de autoconvocado? Se habla mucho, Pablo, se argumenta mucho con la palabra libertad y la pérdida de la libertad y aquello de el estar vigilados, y que tiene que ver mucho también, me parece, con una cuestión de época, ¿no? Donde la libertad, que es una palabra que nos pertenece a todos, la ha cooptado en muchas ocasiones un sector, ¿no? ¿Qué notás vos? ¿Qué ves atrás? El político, le pregunto, más que el tipo que entiende de temas de transporte. Yo, antes de responder concretamente la pregunta sobre la libertad, me animaría a decirte, y desde el punto de vista quizás más político intuitivo, lo que noto o vuelvo a notar, porque esto ya pasó en algún momento en nuestro país, en el 2019, no recuerdo las fechas exactas, lo que noto es que hay actores... Vos hablás 2019, puntualizás cuando nace un solo Uruguay. Exacto. Allí hay como una... No lo adjudico a las organizaciones legítimamente construidas, que yo sé y me consta que no tienen intencionalidad o no tienen un color partidario. Eso me consta, sé que es así. Pero hay actores políticos que evidentemente, algunos, no digo todos tampoco, pretenden sacar cierta tajada de eso, y capaz que hasta, desde el punto de vista político, capaz que hasta puede ser, entre comillas, razonable. Pero lo que quiero ir es al fondo de la cuestión, y de que una y otra vez se pretende marcar como un puente o marcar como un límite o una grieta, para tomar palabras que vienen de la otra orilla, entre el campo y la ciudad, ¿no? Como que los que estamos en la ciudad vemos la vida de otro lado, y que los que están en el campo son los sacrificados, etcétera, etcétera. Ese discurso, yo creo que a nosotros, por lo menos como fuerza política y como izquierda en el Uruguay, no debemos entrar en ese discurso, en esa dicotomía, en esa polarización, porque, en primer lugar, porque no es así, porque, por ejemplo, para hablar de algo concreto, tenemos muchos compañeros y compañeras diputadas del interior que evidentemente los reclamos de algunos sectores les llegaron en forma permanente. Y con respecto a la libertad, bueno, yo creo que existe el riesgo, que creo que está planteado todos los días, pero vamos un escalón más. O sea, toda esta tecnología que nos ha invadido, ¿no? En forma rápida, ¿no? Veloz, ¿no nos hace perder la libertad también? Que haya muy poquitos actores en el mundo que controlan toda la información que circula por nuestras redes, por Google, por todas esas cadenas que hay de información, en donde cada día te están pidiendo datos y lo manejan unos poquitos. Bueno, yo creo que sí. Evidentemente que es algo que no está resuelto y se está discutiendo a nivel del mundo, y por ese lado sí puedo llegar a ver que la tecnología muchas veces, no creo que sea este caso, pero muchas veces la tecnología nos está haciendo perder libertad y privacidad, sobre todo. En este caso, yo creo que la tecnología está al servicio de lo que necesita el Uruguay y de lo que necesita el propio sector, porque vuelvo, hoy estuve releyendo las versiones taquigráficas de cuando estuvieron las grandes cámaras de transporte en nuestro país, en nuestra cámara, en nuestra comisión de la Cámara de Diputados, y ellos una y otra vez nos dicen que son los primeros que están pidiendo que exista y que se aplique esta guía de cargas, que en su momento fue el SICTRAC, y justo en un cambio de gobierno vino el gobierno siguiente y lo dejó sin efecto, supuestamente por no sé qué planteos, pero que nunca al final se llegaron a conocer cuál era el fondo de la cuestión. Lo concreto es que se dejó sin efecto el SICTRAC. Después habló de un tal SIGEFLOT que iba a ser eso que dicen que le ponen un tono un poco caricaturesco, que es el Gran Hermano, ¿no? Que es el gran hermano del transporte. Ustedes lo habrán leído, lo habrán escuchado, pero también quedó sin efecto. Y bueno, hoy estamos en esta etapa que quizás no es tan ambiciosa, y yo creo que está muy bien pensada, porque es sencillo. ¿Quién no tiene hoy un celular? Bueno, que me digan que alguien no tiene un celular,
Puede ser, un caso de borde puede haber. Alguien que no sepa manejar el celular, bueno, puede haber también. Y creo que ahí se está contemplando, en este momento se están contemplando todas las situaciones para que precisamente esto sea una herramienta como hoy tenemos incorporado, yo qué sé, las transferencias bancarias. Muy poca gente no sabe hacer una transferencia bancaria. Y bueno, demora más o menos lo mismo que una transferencia bancaria. Quiero volver a Un Solo Uruguay y quiero preguntarte si ahí hubo un aprendizaje de la izquierda. ¿Y a qué voy? A Un Solo Uruguay en su momento, la izquierda haciendo gobierno como lo minimizó, no sé si usar la palabra maltrató, pero ellos se sintieron de alguna manera maltratados, y uno ve que acá hay gente, hay voceros de este grupo de autoconvocados que vienen de ahí, vienen de Un Solo Uruguay, lo citábamos hace un ratito a Federico Hoffman, por ejemplo, y ve como un cambio de actitud de la izquierda haciendo gobierno frente a un movimiento de este tipo. De hecho, bueno, y ya te quiero preguntar qué balance haces de esa situación. El presidente Orsi recibió a un grupo de estos convocados, precisamente a este que estaba liderado por Federico Hoffman, y que incluso le entregaron una serie de propuestas con 11 puntos diferentes. Ahora, si tenemos tiempo, te voy a preguntar sobre alguno de ellos. ¿Hubo un aprendizaje ahí de la izquierda? ¿Hay una autocrítica para hacer? ¿Y es algo que se está aplicando ahora pensando en ese ejemplo? Yo creo que sí. No puedo hablar en nombre de todo el Frente Amplio. Puedo hablar de lo que me parece a mí. Yo creo que aprendimos y en los hechos, hoy por hoy, lo que tú decías se está aplicando, porque justamente aquella caricaturización que se hizo, ¿no?, que está muy referida a las 4x4, ¿no?, esa forma hasta poco respetuosa de plantear algunas. O sea, que atrás de las ideas podía llegar a haber hasta un planteo de clases, ¿no? De que, bueno, de los que tienen la 4x4. Yo no soy del interior, pero conozco mucha gente del interior, mi familia es del interior, y creo que tenemos que ser, como decía al principio, tenemos que ser muy respetuosos, porque si hay algo que está claro acá, que estamos hablando con gente de trabajo, con gente de laburo. Por lo tanto, esa descalificación creo que no corresponde. Creo que, no digo en general, pero se cometió ese error en aquel momento. Creo que hoy no se está cometiendo ese error. Y bueno, estoy convencido de que estamos transitando por un camino correcto de diálogo. No es menor que el presidente de la República, aparte con su impronta, con su característica de canario, de hombre de Canelones, y por supuesto muy cercano y muy conocedor de lo que es el mundo del interior, del mundo de los intendentes, ¿no?, que es ese mundo tan particular, y que conocí bastante también por haber interactuado con el Congreso de Intendentes, donde una cosa es lo que a veces sale en algunos titulares y otra cosa es después lo que se habla, ¿no?, entre los intendentes, y cómo se respetan a pesar de ser de distintos partidos, porque creo que en el fondo está esa idiosincrasia de la gente del interior, que tenemos que ser muy respetuosos con ellos. Muy respetuoso. Puntualmente, uno de los temas que volvió dentro de estos reclamos que empezaron a salir cuando uno empezó a desentrañar esa madeja de la guía, empezaron a saltar todo tipo de cosas, y uno es algo recurrente, que esa gente de la cual vos estás hablando del interior se queja mucho, no solo el que trabaja y produce, sino el ciudadano incluso de a pie que tiene un auto gasolero, el famoso impuesto que tiene el gasoil, que va a subsidiar el transporte urbano. Y bueno, ahí sí, vos estuviste siempre muy involucrado con esos temas. ¿Qué te parece el reclamo hoy, año 2026? ¿Cómo lo ves metido en todo este paquete? Yo creo que es razonable. ¿Lo puedes explicar mejor que yo, el impuesto? Sí, en realidad no es un impuesto, es un subsidio que se financia. O sea, el litro de gasoil para el transporte colectivo, no solo montevideano, porque eso es un error que se ha repetido y ha quedado instalado. Urbano. El transporte de pasajeros en general.
Por supuesto que por una razón de kilómetros recorridos, el transporte urbano es el que se lleva una porción mayor de ese subsidio. Pero se subsidia a todo el transporte, inclusive el interdepartamental. Son empresas que ya compran el combustible más barato. Incluso. Exacto. El precio del gasoil para las empresas sigue siendo, si no me equivoco, anda en los 13 y pico de pesos. O sea, eso es una política que se aplicó en el año 2006 como una forma de abaratar el boleto, concretamente. Ahora, ¿qué ha pasado? Los litros de... ¿Cómo se financia esto? De cada litro de gasoil que se vende en el surtidor en forma particular, hay un monto de unos 4 pesos con algo, estoy jugando de memoria ahora porque hace un tiempo que no estoy, pero 4 pesos y pico, que financia un fideicomiso que es el que termina financiando este otro subsidio que le asegura el precio muy bajo del gasoil a las empresas de transporte. Lo que ha pasado es que por el cambio de la matriz energética y por la política que se aplicó durante el gobierno anterior y el anterior para ir hacia un transporte eléctrico, eso se está modificando. Se ha venido modificando en los hechos, cada vez hay más ómnibus eléctricos, por lo tanto yo creo que es razonable y es hasta necesario e inteligente, y lo han planteado las autoridades, estudiar de vuelta ese mecanismo de subsidio y acá no creo que haya nadie interesado en castigar a la producción ni castigar el costo del gasoil. En aquel momento la herramienta fue la que se encontró. Se ha discutido en el transcurso del tiempo, antes incluso de que tuviera tanta presencia lo eléctrico, de que se podía incluso derivar hacia la nafta, ¿verdad? Con el crecimiento del parque automotor que ha habido, quizás estudiar, pero creo que son herramientas, son opciones que se van a tener que tomar, y en eso sé que están trabajando las autoridades del Ministerio de Industria, Economía y Finanzas, Transporte. Me parece legítimo que el sector... O sea que lo ves como una iniciativa que puede llegar a plantearse y revertirse. Lo veo, sí. Lo ves como una posibilidad. Lo veo porque las condiciones han cambiado, no son exactamente las mismas. Por suerte, el Uruguay avanzó hacia el cambio de la matriz energética, y bueno, hoy la explosión del eléctrico ha cambiado notoriamente. Bueno, tenemos que revisar esos mecanismos de subsidio, no sé cuál. ¿Y eso depende del Ministerio de Economía y del ministro? Economía, transporte... Industria creo que son los actores claves, ¿no? Así como en su momento, en el 2006, transporte y economía fueron los que básicamente establecieron este sistema de subsidio. A la hora de revisar las políticas, creo que son esos los actores fundamentales. Pablo, se nos fue el tiempo. Mañana viene Juan José Olaizola, tu colega, tu presidente. Presidente de comisión. Hoy estuvimos con él, sí. ¿Le querés dejar una pregunta a Olaizola? Me agarraste de sorpresa, pero la pregunta, bueno, sería ¿qué pasó con el SIGEFLOT? ¿O por qué se dejó sin efecto el SIGTRAC? Que era otra cosa, no era esto, ¿no? Era un sistema que incluso llevaba equipamiento en las unidades, el GPS en las unidades, no estaba pensado con los celulares. ¿Qué pasó allí? Le preguntaría a Juan José. Me levantaste un centro para ampliarle la pregunta. Cuando se elimina el SIGTRAC fue muy polémico porque el exministro de Transporte, José Luis Falero, pertenece a ese sector, viene del sector de transporte. ¿Ves algo ahí o veías algo ahí? No, sinceramente no tengo elementos como para... No, la verdad que no. Simplemente no entendí y sigo sin entender qué pasó, por qué se discontinuó lo que ya venía, que era el SIGTRAC, y por qué, bueno, a pesar de, por supuesto que el gobierno tiene la legitimidad para dejar sin efecto, pero bueno, ¿por qué no siguieron con esto? Y bueno, ¿qué pasó? Cierro con esta. ¿Qué se puede hacer desde la comisión de la Cámara Baja de Transporte para este tema? Y bueno, creo que lo mismo que está haciendo la comisión del Senado. ¿Van a empezar a recibir delegaciones también? Estamos a la orden, estamos a las órdenes para recibir a las delegaciones. Estamos, por supuesto, como bancada oficialista, tenemos de alguna forma una prerrogativa, una cercanía para establecer los contactos directos con la ministra, más allá de que la ministra se ha reunido con varias delegaciones. Tenemos una ministra muy dialoguista, muy presente, que no esquiva ningún tipo de reunión, pero más allá de eso, estamos a las órdenes para poder ayudar. Nuestro interés
el mayor interés que tenemos es que este proceso culmine, insisto, con lo que hoy dijo la vicecanciller, que el país, que el Uruguay, como hub logístico que siempre se dice que vamos a hacer y que tenemos el puerto, bueno, todo eso que se dice como a esta altura como un mantra, bueno, que realmente Uruguay se ponga por lo menos a la par de los países de la región. Pablo, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, un gusto. Bueno, nos vamos, gente. Mañana volvemos a las 7 de la tarde. Ya está Carlos Dopico con la música Me Llueve. Nosotros tenemos 24 horas para pegar la vuelta.